Hola a todos, yo soy Juan Francisco López y el objetivo de este video es explicar el proceso auditivo que ocurre en nuestro cerebro y el déficit de percepción auditiva relacionado con la edad. Para ello, vamos a hablar de la estructura temporal, del análisis de la escena auditiva y de la percepción del habla. Antes de comenzar, vamos a ver cómo ingresan los sonidos a nuestro cerebro. Los sonidos entran por el periférico o el oído o la oreja. Pueden entrar en forma de música, en forma de habla o en forma de ruido. Todo lo que nos captamos por el oído se convierten en vibraciones. Estas vibraciones las podemos ver por medio de unos aparatos que es la resonancia magnética o los electroencefalogramas. Podemos verlos como tenemos acá en la gráfica de estas formas, que es los sonidos que están ingresando. Según David Poppel, lo que nosotros ingresamos se llama el material crudo sin procesar y el oído convierte en ondas o vibraciones. 5 ideas simples que nos permiten abordar mucho mejor la comprensión de este tema. El primero tiene que ver con el cerebro. El cerebro tiene un sistema de memoria que guarda miles de palabras de manera eficaz. Cada persona sabe alrededor de 10.000 a 100.000 palabras. Es el diccionario léxico mental y está compuesto de tan solo 25 fonemas en el idioma español, ¿no? O sea, todo nuestro léxico de 10.000 a 100.000 palabras solo están compuestos por estos 25 fonemas, lo cual quiere decir que en algún momento algunas palabras se van a parecer unas con otras. Y el cerebro es capaz de reconocerlas sin confundirse. Un ejemplo de esto es si yo nombro la palabra papa o la palabra papá. La primera, cuando yo nombro la palabra papa, la primera hace referencia a un alimento. Si yo nombro la palabra papá, hace referencia a un ser familiar, a un ser allegado. El cerebro busca el significado en un tercio de segundo de cada una de las palabras sin confundirse. ¿Sí? Otro ejemplo, la palabra en inglés cat tiene alrededor varias palabras muy parecidas: cap, cap, cat, cut, but. ¿Sí? Y el cerebro busca en fracción de segundos el significado de cada una de ellas. En este caso, si nombramos la palabra cat, gato, inmediatamente se nos viene a la mente la figura de un animalito tierno, grande, bueno, peludo, y depende del significado de cada uno. La segunda función, el cerebro tiene reglas para combinar palabras. El cerebro tiene un sistema de reglas que permite la combinación de los átomos del lenguaje de una manera que genera representaciones nuevas. Estas son reglas que no se aprenden, sino que están implícitamente en el cerebro. Un ejemplo, tenemos las palabras perro mordió hombre. Podemos armar una palabra, el perro mordió al hombre. Versus, o con las mismas palabras, el hombre mordió al perro. Vemos que son las mismas palabras,
pero con diferentes sintaxis y diferentes significados. Ahora vamos a ver las áreas cerebrales que intervienen en el proceso y la percepción auditiva, que antiguamente estaban representadas únicamente por el área de Broca y el área de Wernicke, que se ubican en la parte izquierda del cerebro. Una vez la información sonora entra al oído en forma de vibraciones al cerebro, él debe analizarlos apropiadamente. Un estudio realizado por el Dr. Poppel, que utiliza herramientas tecnológicas y por medio de resonancias electromagnéticas, pudo evidenciar las diferentes áreas relacionadas con el procesamiento del lenguaje y propuso el siguiente modelo. Este modelo propone que ya no es dos zonas específicas que están comprometidas con el procesamiento del lenguaje, sino son diferentes áreas del cerebro que están comprometidos en este proceso. Y ellos lo explican de la siguiente manera. Entonces, el área verde analiza los sonidos de cualquier naturaleza. Esta está conectada con las áreas amarillas, responsables de los procesos a nivel de red fonológico, que son los sonidos. Y a su vez está conectada con las regiones rosadas, que comprenden la interfaz léxica que relaciona la información fonológica y semántica. Eso quiere decir que el sonido fonológicamente es relacionado a nuestro léxico mental o a las palabras que tengamos guardadas en el cerebro. Reconocer una palabra, por ejemplo, cerveza, o gato, o vestido, significa reconocer la información conceptual que denota esa palabra. Significa reconocer la forma de sonido y su significado. Otra operación que hacemos todos con las palabras es ponerlas en un formato de tal forma que las podamos conectar con otras palabras y crear nuevas estructuras que recibirán una nueva interpretación. Basándonos en las palabras, generalmente no las oímos aisladas, requerimos de reglas de combinación que nos contextualicen de la mejor manera a la conexión entre todos los elementos léxicos que oímos y producimos. Por arriba, la red fonológica conecta con la corriente dorsal de color azul, la cual es indicio de que existen áreas cerebrales que nos permiten articular. Las 7 cajas dan una descripción de las distintas operaciones que deben ser puestas a disposición por el cerebro para reconocer una palabra, decirla y conectarla a otras palabras. Los colores nos dejan ver diferentes corrientes de información. Las cajas azules, procesamiento de salida e información de las cajas rosadas. Las áreas que tratan el procesamiento de entrada y salida son corrientes funcionales paralelas. El procesamiento del lenguaje ocurre en varias escalas del tiempo al mismo tiempo. Tiene que ver cómo el cerebro trata la información que ingresa. Esta ilustración sirve para recordarnos que hay mucha información en las señales de discurso que se desarrollan con el tiempo. La ilustración en la parte derecha muestra las formas de onda de una oración. Gatos y cocodrilos no juegan juntos. Este sería el estímulo que llega a los oídos. Lo que entran a los oídos son ondas mecánicas.
Las montañas y valles reflejan las sílabas en el tiempo. Ese cambio es relativamente lento, como de unos 200 a 300 milisegundos. Mucha información del discurso cambia muy rápido y el cerebro tiene que tener la capacidad de tratar la información en diferentes escalas de tiempo que lleva a distintos aspectos del discurso. Algunas cosas pasan muy rápido y otras pasan muy lentas, como es el nivel de las oraciones. Las oraciones pasan más lentos. Dentro de una oración pueden haber tonos muy rápidos o una oración narrativa puede ir más despacio, que generalmente las narraciones van de 200 a 300 milisegundos. Pero no todos vienen a esa velocidad. En la parte izquierda vemos la segunda ilustración de la percepción de los sonidos en los diferentes tipos de tiempo. Vemos en el cuadro rojo demarcado los tiempos donde los oídos pueden percibir las sílabas. En resumen, el sonido tiene una estructura temporal en múltiples escalas del tiempo. Como vemos en la parte derecha, tenemos una línea del tiempo de arriba hacia abajo. En las partes de arriba tenemos los tiempos más cortos o más rápidos y la parte de abajo los tiempos más prolongados. La parte de arriba, en los tiempos más rápidos, de 2 a 5 segundos, milisegundos, en el lenguaje se alcanzan a detectar los tonos. Un poquito más de tiempo necesitan el procesamiento fonético, que es de 20 a 30 milisegundos. Y un tiempo más prolongado es el procesamiento de las sílabas, que va de 200 a 300 milisegundos. ¿Pero qué es el tiempo? El tiempo para nosotros, tenemos una percepción de que el tiempo es una línea ininterrumpida, prolongada, sin final. Esa es nuestra intuición del tiempo. Pero el tiempo para el cerebro está seccionado. Es una línea dividida en segmentos o dividida en trozos que van en una dirección. Estos pueden ser segmentos más cortos, más rápidos, o segmentos más prolongados. Una vez entrada la información auditiva, es procesada por el cerebro. Pero el cerebro, una vez entra esa información, segmenta toda la información de una forma rápida o de una forma lenta, ¿sí? En la escala del tiempo. Tenemos acá un ejemplo de una oración vista en las dos formas. Primero, la oración compuesta, una oración normal. Acá vemos las ondas generadas por esa oración. El cerebro secciona esa oración. Vemos acá las ventanas segmentadas. Si se toma una ventana de estas, una por una, y se da la vuelta, se pone al revés, dice la teoría del Dr. Poppel, en los experimentos que él realizó en sus laboratorios, dice que va a sonar igual, al derecho o al revés suena lo mismo. Si yo le doy la vuelta a cada una de estas ventanas, ¿sí?, y vuelvo y las armo, van a sonar la oración de igual manera. No estoy diciendo que voy a darle la vuelta a toda la oración de izquierda a derecha, solo a las ventanas. Una vez uniéndolas, la oración va a tener el mismo sentido y vemos acá la forma de onda de las ventanas que fueron volteadas una a una, ¿sí?, y de la ventana original, y vemos que
el sentido de la oración se ve igual. Ahora, si vemos acá la parte seccional del cerebro, vemos que la oración se secciona y se parte, se despedaza en múltiples secciones de tiempo al mismo tiempo. O sea, la misma oración se puede dividir en ventanas más largas de mayor prolongación o en ventanas más cortas de menor prolongación. Si vemos acá en la parte cerebral, en la parte amarilla y la parte azul, la parte azul, ubicada en el extremo izquierdo del cerebro, se encarga de seccionar la oración de una forma muy rápida. Y la parte amarilla se encarga de seccionar la oración de una forma más lenta. Quiere decir que se está seccionando la misma oración de dos formas diferentes al mismo tiempo. Lo cual quiere decir que se cumple la teoría de que en el procesamiento de la información auditiva se utilizan diferentes áreas del cerebro. Estos experimentos fueron realizados en el laboratorio del Dr. Poppel, donde él realizó una grabación y luego la seccionó. A esas partes de las grabaciones les dio la vuelta y después las unió en una línea del tiempo, comprobando la teoría de que la oración seguía siendo igual, mantenía la información que se necesitaba. En el cerebro, por medio de resonancias electromagnéticas, él pudo evidenciar los cambios de frecuencia que ocurrían en el momento de tener la información auditiva. Entonces, por eso tenemos acá las partes del cerebro que se comprometen en la información auditiva, y vemos acá en la parte de abajo cómo el cerebro en una parte derecha fracciona la información y otra parte izquierda fracciona la misma información, pero siendo una. Recordemos que los tonos y ruidos y sonidos se analizan en un estado de tiempo mucho más rápido, y las oraciones se analizan en un estado de tiempo mucho más prolongado, 200 a 300 milisegundos, mientras que los tonos se analizan de 2 a 5 milisegundos. Es por eso que la misma oración el cerebro es capaz de analizarla al mismo tiempo en dos diferentes estados del tiempo. Es decir, tenemos acá la oración, una oración completa. Esa oración se descompone en segmentos o en ventanas, y cada ventana, del contenido de cada ventana, yo le puedo dar la vuelta y va a sonar igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Si unimos todas las ventanas, como están acá en la parte de arriba, si unimos todas las ventanas, dicen acá está todas al revés, pero no está la oración completa al revés. Esta es ventana por ventana. Pongo al revés esta parte de la oración, pongo al revés esta parte. Pues, si las coloco al revés y vuelvo las armo, como están acá, la oración se va a escuchar exactamente igual. Esta cuarta idea del análisis en el tiempo a diferentes escalas del tiempo complementan el tercer principio, que es el análisis de muchas diferentes localidades espaciales y no dos, como se decía antiguamente. O sea, una oración entrante se pica en diferentes tamaños de ventana y en diferentes áreas cerebrales,
que son lateralizadas y se analizan esa información en diferentes escalas del tiempo. Una vez la información auditiva haya ingresado, el cerebro la divide en segmentos. Estos segmentos son analizados por medio de oscilaciones. El doctor Poppel explica esta asociación de propiedades temporales del habla. Y por acá tenemos un ejemplo de cómo lo hace. La información viene empaquetada en una portadora. Dentro de ese paquete, dentro de esa portadora, vienen muchas frecuencias. Cada frecuencia maneja un tipo de información. Entonces, extraen de esa ventana, de esa fracción, se extrae las frecuencias teta, gamma y delta, y cada una de estas oscilaciones tiene determinada información. Un ejemplo, de acuerdo con las frecuencias que tenga cada oscilación, un ejemplo, la banda delta de 1 a 3 Hz tiene la información de entonación, la banda teta de 4 a 8 Hz tiene información del valor silábico, y la banda gamma de 30 a 50 Hz tiene la modulación segmental. De esta forma podemos decodificar la información que podemos encontrar en cada una de las ventanas. Otra idea es el principio de la predicción, que es utilizado por el cerebro para el procesamiento del lenguaje. Modelos generales del procesamiento. Entonces hay dos modelos generales: osciladores neuronales y detectores coincidenciales. Ya vimos que los osciladores neuronales son sensibles a estímulos que oscilan en fase con el oscilador neuronal. Ahora vamos a ver otro modelo de procesamiento, que son los detectores coincidenciales, que son sensibles a estímulos que comparten ciertos atributos específicos. Como se dijo anteriormente, el cerebro utiliza el principio de la predicción en el procesamiento del lenguaje. Esto quiere decir que el cerebro tiene la habilidad de anticipar, predecir y proyectar las palabras que pueden pasar después. La habilidad de anticipar y predecir ocurre en los diferentes niveles del lenguaje. Estas teorías se pueden probar con técnicas de grabación cerebral, por ejemplo por medio de ondas, como la que vemos aquí. La onda generada por las expectativas predictivas se llama N400. Esta onda que tenemos acá se llama la onda N400. Y es muy sensible a las relaciones entre palabras y cambia de acuerdo con la predicción de la palabra en un contexto dado. Tomemos como ejemplo la oración "ella fue picada por una". En ese contexto dado, la de mayor amplitud en ese contexto era mosca. Para otras personas pudo haber sido avispa, y para otras abeja. En resumen, en niveles de oraciones, cuando escuchamos, leemos o nos preparamos para hablar, nuestras mentes anticipan y predicen los próximos pasos. Si uno está en una conversación, uno puede proyectar en el tiempo lo que puede pasar. Otra onda que se genera es la Mismatch Negativity, o MMN. También la podremos conocer como potencial de disparidad, negatividad por falta de coincidencia o negatividad por desajuste. Esta onda, a diferencia de la N400,
es que acá no predice la palabra a futuro, sino que él aprende una serie de secuencias regulares y se activa este tipo de onda cuando esa secuencia se ve interrumpida. Un ejemplo de ello, tenemos acá los tonos do, re, do, re, do, re, do, re y así sucesivamente. Cuando él ya aprendió la secuencia do, re, él está esperando que acá haya un do y aparece un si. En ese momento se dispara este tipo de onda porque la regularidad cambió. Puede ser también que él aprenda con regularidad una secuencia de sonidos, ¿sí? Como estamos acá, do, re, aquí seguiría re, pero en su lugar hay un silencio. Ese tipo de onda, como el cerebro la aprendió, él predecía cuál era el siguiente paso, cuál era el siguiente sonido. Cuando se ve interrumpida, se dispara la MMN. Vemos aquí en la MMN el tipo de onda cuando se dispara. Entonces tenemos la onda normal, que es cuando el sonido es estándar, y aquí sombreada o de color rojo tenemos la MMN con más amplitud, que es cuando el sonido se desvía, cambia y deja de ser predictivo. Cada vez que el cerebro percibe una desviación, el patrón periódico se dispara. Esta respuesta son los potenciales evocados de larga latencia. Una vez entendido cómo es el desarrollo interno del procesamiento auditivo, podemos sacar un análisis del déficit relacionado con la edad en el procesamiento del lenguaje. Generalmente esto está asociado con la entrada auditiva, con el crudo de la información, porque como comprendimos, ya las vibraciones, la N400 y la MMN, son procesadas por el cerebro y hasta ahora no hay hipótesis ni teorías que hayan estudiado un cambio interno diferente a lo que nosotros estuvimos estudiando. Lo que sí se puede evidenciar es que en la edad los tonos muy rápidos son un poco difícil de estructurar, de romper, de segmentar en la estructura temporal. Otro déficit que se encontró es la dificultad para procesar la información auditiva de corta latencia. Aunque, según Poppel y los investigadores que trabajan con él, todavía no está totalmente comprobado cómo es en sí la dificultad que se presenta en la tercera edad para oyentes que no tengan problemas auditivos.